Bueno, buenas tardes. Tengo el honor y el placer de presentarlo al doctor Walter Quiroga, jefe de la unidad de dolor torácico del Instituto de Modelo de Córdoba. Me cuesta un poco presentarlo porque es conocido ya por todos nosotros como un excelente investigador en el tema que va a hablar. Es toda una autoridad y tengo entendido que es la única unidad de dolor torácico que ha sido reconocida internacionalmente. Con ustedes y estamos ansiosos por escucharte, Walter. Desde ya, un gran abrazo. Buenas tardes, ¿cómo le va, profe? Usted y el doctor Juan siempre son para mí profes, porque son gente que están permanentemente, nos han enseñado y uno siempre de chiquito cuando nos vio, que tampoco es que sea tan chiquito yo, pero lo vio siempre como un referente y alguien a quien imitar y uno para sus adentros de decir, a mí me gustaría ser como tal profe o tal persona. Y la verdad que yo lo digo sinceramente, yo tengo mi gran profe, que es el doctor Conci y el doctor Serra, pero ustedes son totalmente unos referentes a los cuales yo admiro y aprecio, y eso lo digo muy sinceramente. No, no lo digo por quedar bien, lo digo si no, no lo diría. Lo digo muy, muy sinceramente. Bueno, les mostraba lo lindo que está Córdoba, y entonces los esperamos nosotros y los esperamos el viernes 1 de agosto, que va a ser la jornada del instituto, y que nos encantaría que pudieran venir todos los que pudieran. A veces son acotados los temas y uno no puede invitar a todos los disertantes, pero por más que no sean disertantes, nos gustaría que vengan y vivan con nosotros las jornadas, los cuales realmente es gente que nosotros queremos mucho, y todos los que estén en el curso también me gustaría que se den una vuelta por Córdoba. Un poco lo que yo dije del doctor Ramiro y del doctor Juan, lo recalco, ¿no? Y agradezco el que nos hayan presentado. Y nosotros le vamos a hablar de la unidad de dolor torácico, de un poco de todo eso, ¿no? Y cuando ustedes se ponen a pensar, ¿no? En toda esta escalera que es desde el dolor precordial que inicia, el síntoma, y toda esta escalerita que lleva hasta toda la evolución del síndrome coronario agudo, en donde lo primero que pasa es un dolor precordial del síntoma, y entonces ahí hay un tiempo que es desde que el paciente siente la molestia y consulta, ¿no? Que es un tiempo medio olvidado y que yo lo remarco en todas las charlas y en esta, por supuesto, que lo voy a hacer, y que es muy importante que entendamos eso de la importancia de lo que el síntoma que esté presente, la gente lo interprete y consulte. El primer contacto médico sería el tiempo ese, la síntoma del consulta, que puede ser a un servicio de emergencia o ir la gente por su propio medio. Eso después vamos a hacer el fin de semana estuvimos en Corrientes con el doctor Juan y Montaner, y ahí explicamos cuánta es la gente que va por sus propios medios y cuánta es la gente que llama un servicio de emergencia. ¿Y ustedes saben qué porcentaje es? Por ejemplo, yo le voy a mostrar en nuestra institución, pero en el RENASCA, que es el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, el 82% de la gente consulta por sus propios medios cuando tiene un dolor precordial. Entonces tengámoslo en cuenta, porque eso nos va a hablar y nos va a explicar, nos va a sugerir cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos que tener bien aceitados para poder atender a esa persona, ¿no? El tiempo que hablamos del servicio médico hasta el hospital. Después, cuando ya llega al hospital, por eso lo pusimos en otro color, es como que siempre hablamos como de otras responsabilidades, pero ya está en el ámbito hospitalario, que es el tiempo puerta electro, que es el tiempo desde que usted llega al instituto, a una institución, y le hacen un electrocardiograma y está interpretado el electro. Eso tiene que ser menos de 10 minutos. Y el tiempo puerta troponina, que es el tiempo de que usted ingresa a esa institución y le hacen el test y le dan el resultado y usted interpreta el test. O sea, es el tiempo puerta troponina, que debería ser menos de 60 minutos. Después viene el diagnóstico, en donde estará el tiempo que se activa
ante un YAN, estamos hablando de un YAN que requiere de estudio inmediato, entonces tiene que ser muy breve ese tiempo de activación. Y si hay que revascularizarlo, el tiempo puerta-balón, que es desde que ingresó al hospital hasta que se pasa la guía y se reperfunde la arteria y se logra una buena flujo a través de esa arteria, que es lo que se denomina puerta-balón, que debería ser mínimamente por menos de 90 minutos. La isquemia, lo que nosotros tenemos que cuidar el corazón, es la suma de todos estos tiempos, ¿no? Yo ayer buscaba unas diapositivas, no, les he puesto un montón, pero esa me quedó, era como que hiciéramos una posta de 4%, era en atletismo. Si nosotros no tenemos en cuenta, y está integrado por 4 corredores habitualmente, y nosotros como que nosotros nos fijamos en el corredor 2, 3 y 4, y nunca le llevamos atención al primer corredor. Entonces vamos a perder así, porque el primer corredor es el que depende que la gente consulte en tiempo. Después está cómo se mueve el hospital, cómo hacemos el puerto electro, el puerto troponina, el puerto balón. Pero el tiempo síntoma consulta no se lo mide y no se enseña a preocuparse por eso. Y eso es responsabilidad totalmente nuestra, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos la calidad de toda esta atención en todos estos escenarios y si se está trabajando correctamente a través de todos estos tiempos? Si nosotros tenemos el resultado de todos estos tiempos, vamos a saber si estamos tratando este síndrome coronario agudo en forma correcta, ¿no? ¿Qué es una unidad de dolor de pecho? ¿Cómo funciona? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes la integran? ¿Deben llevarse métricas? Hay que hacer reuniones para optimizar estos procesos y deben tener un apoyo institucional. Son preguntas y frases que nosotros vamos a tratar de explicar en esta charla. Y si ante la pregunta, ¿qué es una unidad de dolor de pecho? Esto es lo que se me ocurrió, esto es una respuesta hecha por nosotros. Es un conjunto de procesos, ¿no? Conjunto de procesos. ¿Saben qué son los procesos? Los procesos son, en un hospital, actividades planificadas que se realizan para conseguir un objetivo, ¿no? Que nosotros tengamos habilitado que la secretaria, el secretario, atienda rápidamente a las personas que vienen y le pregunte si tiene dolor de pecho y esa persona active la unidad de dolor de pecho para que alguien le haga un electro inmediatamente, es un proceso, ¿no? Y la medicina y nuestros tratamientos se basan en muchos procesos. Un paciente que está en terapia intensiva tiene 715 acciones durante el día. 715. O sea, imagínense si tiene proceso un paciente que está en terapia intensiva. Un paciente que consulta a la guardia también tiene un número importante de procesos. Por eso, familiaricémonos con la palabra procesos, porque los procesos son los que nos van a permitir cumplir todos los tiempos en el tiempo necesario, de la forma necesaria. Este conjunto de procesos está destinado a la atención inmediata, estandarizada. ¿Qué significa estandarizada? Que si a ustedes, que todos actúan de la misma forma, como Toyota estandarizó hacer los autos de la misma forma y por eso todo el mundo confía en los automóviles Toyota, nosotros tenemos que estandarizar la forma de accionar y entonces que nosotros veamos un paciente a las 10 de la mañana es lo mismo que a las 10 de la noche y a las 3 de la mañana. Eso es estandarizar el proceso de atención médica y es un proceso. 24/7, porque es todos los días, todas las horas. De los pacientes que presenten dolor precordial, síntomas o signos asociados al síndrome coronario agudo, porque puede ser que tenga disnea, y entonces, entonces no es unidad de dolor de pecho, en realidad es unidad de un síntoma relacionado a síndrome coronario agudo, y ya también le voy a hablar que podría ampliarse esa definición. Esta unidad comprende toda la institución, no solamente la guardia o algún consultorio, ya que cualquier servicio o la internación, si tiene a alguien dolor de pecho, debe ser tratado en la misma forma como si fuera una guardia, con una atención inmediata y estandarizada. Porque si a una enfermera le duele el pecho a un paciente y la enfermera no sabe que tiene que avisar al médico en el momento que lo ve, entonces el paciente le va a doler el pecho toda la noche y la enfermera, entonces si la enfermera no está embebida en esto, también.
también los kinesiólogos, yo puse radiólogos, pero todos los técnicos relacionados con la medicina, los administrativos y hasta los guardias, porque en caso de consultar con un guardia debe saber decirle, mire, si le duele el pecho tiene que ir a la guardia. Mínimamente saber decirle eso. Entonces, el concepto que yo les quiero dejar con esto es que la unidad de dolor de pecho, primero que es un conjunto de procesos para esto que dijimos, y que la comprende toda la institución. Este es un esquema que ustedes saben desde que acá comienza la obstrucción coronaria hasta que aparecen los síntomas, hasta el primer contacto, a la terapia de reperfusión, siempre se habló que desde que empiezan los síntomas, es responsabilidad, fíjense, relacionada al paciente. Pero es del paciente después que nosotros lo hayamos educado. Si nosotros no lo hemos educado, no es del paciente. Entonces, es nuestra responsabilidad educar a los pacientes. Y los pacientes consultan rápido o no, o alguien sabe cómo consultan. Y entonces yo les voy a mostrar algunos registros que incluyen muchos pacientes de muchas provincias de nuestro país, porque también yo creo que lo correcto es mostrar cosas nuestras de Argentina, porque ¿cómo puedo yo venir a explicarle a ustedes cómo es el síndrome de coronario en Argentina con los datos de Estados Unidos, con los datos de Europa? Cómo consulta la gente en Europa o cómo consulta la gente en Estados Unidos. No es nuestra idiosincrasia, no es nuestro sistema de salud, no es nuestra forma de registro. Entonces me parece que nosotros tenemos que saber el concepto de cuáles son los datos del resto del mundo, pero tenemos que saber lo nuestro y lo de nuestra institución. Entonces así hablamos con la certeza de que lo que estamos diciendo es realmente lo que sucede en nuestra comunidad. Este es un estudio que incluyó casi 2.500 pacientes entre el año 2016 y 2019 que participaron entidades públicas y privadas y mostró que la demora, lo que se demora a la gente desde que le duele el pecho hasta que consulta, era 130 minutos el promedio. Pero lo importante es que el 25% de la gente consultaba después de tener 5 horas. El ARGENYAM, que es este estudio, el registro argentino de infartos con elevación del ST, que es un registro que participaron muchos centros, pero en general centros con residencia. O sea, estos son nuestros mejores números, ¿no? Y vean que el 25% consulta después de 5 horas. O sea que si a eso le suman los 60, 90 minutos que tenés de reperfusión, tenés las 6 horas en donde ya la ayuda a nuestro corazón se ve muy limitada después de reperfundir una arteria. Y miren la diferencia, la explicación de por qué hay que consultar pronto, porque miren en este estudio, la gente que consultaba en 1 hora, este es el tiempo de consulta, tenía 1% de mortalidad, los que consultaban a las 3 horas tenía 7% de mortalidad, y los que consultaban después de las 12 horas y hasta las 24 horas tenía 11% de mortalidad. O sea que ustedes con haber consultado antes, en vez de las 11 a la 1 hora, hubieran bajado la mortalidad en este grupo de pacientes que se hicieron en Argentina del 11 al 1%, o sea, 10 veces más. Entonces, si nosotros sabemos que hay un grupo, ese 25% o un 10% que demora más de 24 horas, porque y esa mortalidad es 10 veces mayor, si nosotros lográramos con la educación bajar ese número a la primera hora, o sea, a 1%, bajaríamos la mortalidad 10 veces. Yo acá hice un cálculo en base a que hay 40.000 infartos por año y que el 20% llega después de las 12 horas, o sea que serían 8.000 personas, y si esas 8.000 personas le bajáramos la mortalidad del 11 al 1%, salvaríamos 880 muertes por año. Ustedes se imaginan solamente con que la gente consulte en la primera hora. ¿Cuánto sale eso? 0 costo. Es 2 minutos en el consultorio explicarle a la gente. Solamente esta diferencia en la mortalidad se sucede en los infartos con elevación del ST, no. También sucede en otros grupos del síndrome coronario agudo, como es el infarto sin elevación del ST, en donde tiene un registro coreano. Corea del Sur tiene una medicina socializada, entonces tiene siempre unos registros que son muy interesantes, y esto es cuánta gente de Corea consulta después de las 24 horas cuando su diagnóstico posterior fue un infarto sin elevación del ST.
Y fíjense que el 28% de los coreanos, que uno de lejos pensaría que es una sociedad más organizada que nosotros, consulta después de las 24 horas que tuvo el dolor de pecho. O sea que el 28%, casi un tercio de la gente, espera un día para consultar. ¿Y qué pasa? ¿Con qué se relacionó ese en este grupo? Con gente de más de 75 años, con que sean mujeres, con el dolor no fue muy típico, que sean diabéticos, que en vez de dolor tuvieran disnea, y no el uso de servicios de emergencia, porque ellos tienen como un médico, o sea, un médico de primera atención médica. Entonces parece que en ellos el llamarlo primero el médico de atención médica demoró la situación y había que llamar al servicio de emergencia. Pero todas estas características son gente que habitualmente consulta más tarde. ¿Y qué pasaba con los que consultaban más tarde? Acá, los que están en rojo son los que consultaron después de las 24 horas. Miren, mortalidad total, 62% más de mortalidad. Muerte cardíaca, 60% más de muerte. Infarto recurrente, 70% más de infarto recurrente. Todo eso solamente con diferencia con los que consultaron en las primeras 24 horas. ¿Qué pasa en Argentina? Este es el estudio Renazca que yo les había comentado previamente. ¿Cuánto se demora la gente en consultar? 15% después de 24 horas. 13% después de las 12 horas. O sea que después de las 12 horas, un 28%, ¿no? Fíjense, acá están los datos sobresalientes, el 40% más de 6 horas, 28% después de las 12 horas y el 15% de 24 horas. O sea, uno de cada 6 pacientes en nuestro país que está en el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos espera un día para consultar. Y usted véanlo en su práctica diaria, es una cosa frecuente. No, este dolor ya lo venía sintiendo hace 2 o 3 días, pero bueno, como hoy fue más fuerte, hoy mi esposa me dijo que vaya a hacerme ver, me fui a ver, ¿no? Entonces, eso es lo que uno ve en la práctica y está muy mal porque a esta gente le estamos aumentando la mortalidad no solamente en el IAM con elevación del ST, sino en el IAM sin elevación del ST, que es otro concepto importante para que ustedes remarquen. Esto es nuestra institución, 13.200 pacientes. ¿Qué pasa cuando consulta la gente? 22, esto es el global de los pacientes. 22% de los pacientes consultan después de las 24 horas. Esto es más de las 12 horas, 15%, o sea que el 22% más de 24 horas y el 37% más de 12 horas, o sea, más de un tercio de los pacientes consulta después de las 12 horas. Yo no lo quiero aturdir con números, pero les quiero hacer ver que con los números, tanto de afuera como del registro de infartos con elevación del ST, registro sin elevación del ST y el registro del instituto, que son 13.000 pacientes, que creo que debe haber pocas muestras en Argentina que tengan ese número de pacientes consecutivos, muestran que es un déficit muy importante en nuestra sociedad el no consultar y que eso trae una mortalidad que claramente está en todos los trabajos demostrada que aumenta la mortalidad. Esto es global de pacientes, 22% consulta después de las 24 horas. 37 después de las 12 horas. ¿Qué pasa si nosotros vemos solamente los infartos con elevación del ST? Que es ese mismo grupo del instituto que lo vemos con STEMI. Vean que cambió totalmente. El grupo que consulta en la primera hora aumentó y el grupo que consulta después de las 24 horas claramente disminuyó. O sea que claramente que la gente cuando tiene un síntoma muy importante, como son en general los infartos con elevación del ST, consultan precozmente, ¿no? Antes que los demás. Aún así, en este grupo, que es el grupo que consulta más rápido, tenemos números que son inaceptables, porque 12% de gente que consulte después de las 24 horas con un IAM con elevación del ST hace que ese paciente quede con una disfunción ventricular severa y que tenga una mortalidad inmediata aumentada. Más de 12 horas tienen 19%. O sea que aquí hay un 19% de pacientes que consulta después de las 12 horas cuando la ayuda que hacemos a través de la reperfusión está muy disminuida. El concepto global es que seguimos consultando muy tarde y que nosotros tenemos la obligación de hacer algo. ¿Y qué podríamos hacer?
Y bueno, lo importante sería que nos concienticemos y que tengamos una charla de 1 a 2 minutos con nuestro paciente en donde le demos frases claras, en donde le digamos cómo es el dolor de pecho típico, que es una opresión precordial, ya vamos a hablar de cómo es el dolor de pecho típico, y que la mortalidad de consultar entre el primero y el minuto 10 es 10 veces menor. Por lo menos en este estudio argentino, lo importante es que nosotros le demostremos con un número fácil de recordar que consultar antes salva vidas, ¿no? Y nosotros, por esto es que se creó en la Sociedad de Cardiología de Córdoba el 1 de diciembre, hicimos el Día del Dolor de Pecho, y la forma de festejarlo es que ese día, el primer miércoles de diciembre, festejemos que a todos los pacientes que vemos ese día le demos esa mínima charla de que en caso de dolor de pecho consulten inmediatamente. Eso se festejó por primera vez en Córdoba en el año 21, en el año 22 se festejó en toda la FAC, en el año 23 tuvo una gran repercusión y fue la campaña publicitaria de FAC que tuvo más llegada en toda Argentina, que llegó a 18 provincias de Argentina, y hubo campaña publicitaria en la televisión, en los medios. La verdad que es una cosa que la gente se prende porque tiene mucha necesidad, porque ustedes seguramente han escuchado campañas de la próstata, de mama, de hasta la hipertensión pulmonar, cuando empiezan los partidos o cartelitos que ponen ahí, pero no han escuchado nunca que consulten por el dolor de pecho. Yo les aseguro que se mueren mucho más por dolor de pecho no consultado que por hipertensión pulmonar y por todas esas enfermedades mucho menos frecuentes que se presentan a veces prioritariamente. Entonces, esto, que quizás no tenga tanta movilidad desde el punto de vista de apoyo de laboratorio, tiene muchísimo más impacto en la mortalidad de todas las cosas que vemos habitualmente, porque la gente aprende cuando se le muere a un familiar o a un vecino súbitamente, y entonces ahí van y se hacen el chequeo, pero nosotros tenemos que llegar antes y explicarlo. Si nosotros habláramos con todos nuestros pacientes ese día, sería una campaña de publicidad, y esa es la idea que tiene el Día de Dolor de Pecho. Eso fue cuando lo creamos en Córdoba, y esto es una forma de explicar que si nosotros le hablamos a los 3.000 cardiólogos que somos y le hablamos a 15 personas ese día, son 45.000 personas, le tenemos que decir que lo comparta con sus personas conocidas, que son 225.000, si fuera cada uno lo compartiera con 5, y si eso lo hiciéramos una vez por mes, una vez al mes, hablaron con nuestro paciente de eso, llegaríamos a 2.700.000 personas. ¿Ustedes conocen alguna campaña más potente que pueda llegar a 2,5 millones de personas, dicha por su médico de cabecera, sentado frente a usted? Eso yo le aseguro que tiene mucho más llegada que cualquier otra campaña publicitaria. Eso fue los festejos del año pasado. Este año va a ser el miércoles 4 de diciembre, y quiero que cada uno de los que están ahí lo festeje con sus pacientes, por favor. Ya pasó lo que se demoran los pacientes. Ahora, nosotros nos demoramos para atender a los pacientes, y bueno, toda esta charla en parte también tiene este objetivo. Este es un hospital muy conocido de Córdoba, un hospital, yo hice las prácticas de clínica acá, y un hombre estuvo 5 horas esperando con dolor de pecho en la guardia y se murió, hizo un paro cardíaco y se murió. ¿Y en qué terminó? Que el pobre jefe de guardia, que ni lo vio al paciente, termina como responsable de esta situación. Entonces, el dolor precordial no puede esperar, porque se puede morir a causa de ello. Y yo le pregunto 2 o 3 cosas. En ese hospital, ¿ustedes creen que no había un electro? Sí había. ¿Ustedes creen que no había un médico que interprete eso? Sí había un médico. ¿Ustedes creen que no había una secretaria que podría haberlo llamado porque tenía dolor de pecho precozmente y haberlo hecho todo eso? ¿Y habían diagnosticado el infarto precozmente? Sí había. Lo que no había era un proceso que haga que esas prácticas se realicen. Por eso yo les decía, familiarícense con la palabra proceso, porque eso es lo que va a hacer que ese paciente sea atendido rápidamente. Y no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de organización y de querer hacerlo bien. Y entonces eso está al alcance de todos nosotros, y no es una cosa que dependa del dinero. Le digo porque la primera, no, que nosotros no tenemos dinero, no depende. Si el electro está, la secretaria está, y el médico para ver las cosas también está. Es cuestión de organización. Nosotros como dijo el doctor Ramiro Castellano, nosotros hicimos en el 2018, 2017, hicimos una acreditación por el American College, que ellos como que certifican la calidad en la atención médica,
lo hicimos en síndromes coronarios agudos, en el unidad de dolor de pecho, infarto se llama, y en insuficiencia cardíaca. Y bueno, eso nos llevó a que viniera gente de Estados Unidos, nos empezaron a preguntar los auditores todas las cosas que teníamos. Y ahí te das cuenta de toda la cantidad de cosas que nos faltaban. Por eso gap, vieron que es como una palabra que significa las cosas que te faltan. Entonces era un análisis de todas las cosas que nos faltaban. Entonces nos empezaron a preguntar cuánto era el puerta electro, cuánto era el puerta troponina, los protocolos, los flujogramas, la base de datos, todas cosas que no teníamos para nada. Entonces eso llevó a que hiciéramos toda una especie de preparación de la institución, en donde desde una cosa básica, como decir, nos preguntaron cómo toman la hora, y bueno, todos dijimos con el reloj, con la computadora, pero no, la hora se toma con el celular en hora internacional, cosa que todos tengamos el mismo horario. Si ustedes se fijan ahora en su celular, son las 14:26, y todos los que ven el teléfono ahora van a tener las 14:26, pero si se fijaran en su computadora, en su reloj, lo más probable es que tengan distintos horarios. Entonces, si vos tenés un puerta electro de 10 minutos y largás con que dos personas lo tienen que escribir, como el secretario que lo inicia y el médico que lo termina, el horario no es confiable, y cuando los minutos son importantes no va a tener un registro conveniente. Se pusieron electros en todos los lugares que hacía falta, se designaron médicos, se hizo una ficha para tratar esto, se educó a los secretarios, se educó a todo el plantel que tenía que ver con el dolor de pecho, se hizo una cartelería importante, se hicieron, este es un pequeño esquemita que tiene el secretario que le pregunta todas estas cosas para ver si tiene o no tiene, y si no tiene, si lo tiene, lo deriva a la unidad de dolor de pecho, y hasta en el tótem que tenemos en la entrada, si usted apretan, sale una unión, cuando usted quiere sacar turno le pregunta, ¿tiene dolor de pecho? Y si saca ahí, le da prioridad en la atención. Esta es la ficha que tenemos, que tiene datos del paciente, que es muy simple. Lo único que uno le quiere hacer mostrar es que vean que son cosas muy simples. Este es muy importante, no sé si lo alcanza a ver, esta es la clasificación que hacemos cuando el paciente llega. Si es de bajo riesgo, si es una angina inestable, si es un YAN sin ST, si es un YAN con ST y si es otro. Porque a veces la gente le duele el pecho y tiene una pericarditis, tiene una embolia en pulmón, tiene un neumotórax o tiene un dolor muscular torácico. Entonces, ese va en otros. Después que terminas de hacer la ficha y que vos consideras que esto es así, hacemos así. Eso es muy importante. Acá va el tiempo puerta de acá va cuando comenzaron los síntomas, acá a la hora que se hizo el electro, a qué hora se interpretó, cuando se sacó la troponina y a qué hora llegó el resultado, qué se hizo con el paciente. Nosotros utilizamos el Score Heart, y acá están los electros, las troponinas, y acá se acaba la ficha. Acá es cuando se va de alta, si estuvo internado, si le hicimos angioplastía, no angioplastía. Se ve que tampoco son tantísimos datos de los que uno dispone del paciente, pero son necesarios a grandes rasgos para que ustedes vean cómo las políticas, cómo uno está trabajando. Esto es un pequeño histograma que hicimos para ver en dónde había mayor demanda para hacer la distribución de los médicos que estuvieran atendiendo, y esta es parte de la cartelería que está en muchos lugares, en donde dice, si usted tiene dolor de pecho y cree que puede ser un infarto, consulte. Este es el lugar del tótem, esta es la sala de ingreso, ahí está el tótem, y este es el tótem donde cuando usted le pregunta, dice, quiero un turno médico, solicite estudios en la área, tengo dolor de pecho. Si usted aprieta tengo dolor de pecho, le da una atención privilegiada, que esta es la secretaría, donde dice, si tiene dolor de pecho y cree que tiene un infarto, anúnciese. Entonces, todas esas cosas, esta es una de las galerías donde también tiene la cartelería para orientar a la gente, ¿no? ¿Y por qué decimos que estos son, por qué es toda la institución? Porque acá trabajan múltiples servicios e interactúan en forma permanente diferentes especialidades, y tenemos que hacer una resolución inmediata donde el error debe ser prácticamente cero. Entonces, realmente es un desafío actuar en la unidad de dolor torácico, te diría que en cualquier guardia. De esto, nosotros tenemos hasta el corte de ayer, busqué lo más reciente, 13.518 pacientes. Puede que yo en algún otro gráfico le muestre menos pacientes, porque, por ejemplo, en los 13.500, si uno en la base no está anotado, qué sé yo, la troponina, entonces ese no se cuenta. No está anotado, qué sé yo, alguna característica del paciente, entonces no se cuenta. Entonces, por ahí dice, son 13.518, pero cuando vamos a evaluar, qué sé yo, sexo y edad, puede decir 13.300. Por eso es que pueden cambiar los números. Si hay una cosa que hemos aprendido
de esta acreditación es que uno siempre tiene que decir la verdad, siempre. Y es una cosa que a veces a los argentinos nos cuesta porque queremos quedar bien y decir, no, bueno, hacemos las cosas bien y así no se mejora nada. La única forma de optimizar cosas es tener registro de datos, controlar esos datos y analizar los datos, porque si lo tenés y no lo analizás tampoco uno puede mejorar estas cosas. 24 horas al día. Y miren, todo este grupo son gente que tiene que ver, y seguro que faltan, el administrativo, la guardia, terapia e internación, el laboratorio nos hace la troponina, enfermería controla a todos los pacientes, imágenes, ¿a quién le pedimos los estudios mientras estamos en la guardia o estamos discerniendo si hay un infarto, un Janssen ST o no es nada? A la gente de rayos, a la de tomografía, a la de resonancia, a la de eco, a la de cámara gamma, a la de hemodinamia, a todos. A la gente de ergo, nosotros usamos en algún paciente de bajo riesgo ergometría para descartar síndromes coronarios, el ecocardiograma, el ecoestrés, hemodinamia, cámara gamma, los consultorios. Mire, toda la gente que tiene que estar compenetrada en el manejo del síndrome coronario agudo y la unidad de dolor de pecho, que como les dije, es toda la institución, y por ahí uno tiene el concepto que es solamente la guardia. Y otro concepto muy importante es que muchas veces cuando ustedes lean algo le van a decir, no, che, pero esto, nosotros vamos a la guardia del unidad de pecho a hacer diagnóstico, a descartar, que le gusta decirlo en inglés, algo lo que se llama rule out, el dolor de pecho, el rule out de infarto. Nosotros no vamos a la guardia a hacer rule out de infarto. Nosotros vamos a la guardia a hacer diagnóstico, porque somos médicos. O porque si alguien tiene una patología no cardíaca, no es importante. Como uno como cardiólogo, si va a la guardia a ver un paciente y en vez de ser un infarto o una embolia de pulmón, no es importante. Entonces es un concepto ese que muchas veces hasta las guías están equivocadas, porque el rule out será del infarto. Nosotros tenemos que hacer diagnóstico. Y el diagnóstico es de la pericarditis, del dolor torácico, de un tumor de tórax. Entonces, eso va en el grupo otro. Y entonces, cuando ustedes ven en las 13.518 pacientes, ¿cuántos de esos pacientes son del grupo otros? El 19%. Es un montón de gente. 1 de cada 5 pacientes que va a la unidad de dolor de pecho no tiene un síndrome coronario agudo. ¿Y eso lo hace menos importante? No, no lo hace menos importante. Son, te diría, muy importantes. Y miren, esto es un grupo, estos son nuestros pacientes, acá 13.299, menos que esto, porque si alguno no está bien catalogado o algo, lo sacamos del conteo, pero son 19%, 2.500 pacientes que no eran de síndrome coronario agudo, pero podían ser pericarditis, neumotórax, neumonía, embolia de pulmón, disección aórtica. ¿Eso lo convierte de bajo riesgo? Entonces no nos creemos en la cabeza el error de que si no tiene dolor de pecho no es importante, si no tiene infarto no es importante, o si no es un síndrome coronario agudo no es importante. Ya hice su laudo de infarto, entonces váyase nomás. No, tenemos que ver qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Eso es un criterio. Yo creo que cada vez en la medicina faltan médicos clínicos y vos podés ser un súper especialista como es el doctor Ramiro Castellano, como es el doctor Juan, pero también son médicos y entonces ven cosas que no son todos síndromes coronario agudo. Entonces por ahí uno ve que el residente está como enfocado, que si no es de cardiología no me gusta. Es muy importante saber cómo es un neumotórax, una neumonía, una embolia de pulmón, una disección, porque eso nos va a hacer mejores cardiólogos, ¿no? Esto es, bueno, nosotros tenemos todo el Excel que tiene la base de datos. Si usted lo prepara, a medida que se va llenando, van apareciendo datos. Y yo lo que le quería mostrar acá, el 25% de los pacientes que vemos en la guardia los internamos. Este es el 97% de puerta electro en tiempo, 97% de puerta troponina en tiempo. Este es el periodo 1 de octubre del 2023 al 31 de octubre 2024, o sea que son 13 meses, ¿no? Estos son los diferentes tipos de pacientes. Yo después se los voy a mostrar. Hasta ahí están los óbitos, ¿no? Los óbitos que se los voy a mostrar en otro lado, que son del grupo 3, del grupo 2, 6 y 2, que son el grupo 3, son Janssen ST y el 2, angina inestable. Ya vamos a charlar de eso. Cuando una de las discusiones, no digo discusiones, por las cuales optimizamos, pusimos también en las preguntas para la gente el dolor en la boca del estómago y la falta de aire, porque muchas veces los pacientes tienen esto y no son
catalogados como pacientes coronarios, ¿no? Te diría que el dolor epigástrico es el dolor más peligroso que nos hace confundir. ¿Qué características tiene que tener? Ustedes pueden pensar que como ya son médicos y están haciendo la especialidad de cardiología, que yo les hable de dolor de pecho, les puede parecer una cosa retrógrada. Y yo estoy totalmente convencido que no es así. Yo estoy totalmente convencido que ustedes tienen que ser unos súper especialistas, pero tienen que ser súper especialistas para preguntar también y para interpretar lo que están viendo en la guardia. Porque la súper especialización no pasa por saber una troponina. Yo te aseguro que si yo pongo el nivel de troponina versus un interrogatorio del doctor Ramiro Castellano, de Juan Montaner, de dolor de pecho, y tan palo y palo, y no sé si no es más confiable el interrogatorio. Entonces nosotros tenemos un arma importantísima en la parte clínica y el interrogatorio del dolor de pecho. Si el paciente tiene Angor, claramente Angor, eso rompe todos los protocolos y hay que estudiarlo. No digo que solamente con un cateterismo, será con una cámara gamma, con un ecoestrés, será según el paciente, el tipo de riesgo. Pero un tipo que ustedes consideran que tiene Angor, no se puede ir a la casa porque la troponina le haya dado solamente baja. En nuestro protocolo, el Angor típico rompe el protocolo. El Angor típico tiene que tener un estudio. Así tenga troponina, tengo 1000 casos de troponina baja y lesiones coronarias severas. ¿Qué significa que la troponina no es útil? No, es muy útil. Es quizá un hito en la evaluación cardíaca coronaria en los últimos 20 años la troponina. Pero no quiere decir que sea lo único y que lo único que nos tenemos que basar. Entonces, la clínica es muy, muy importante. Las características del dolor de pecho, cómo fue el dolor, si fue una opresión, fue una puntada, la ubicación del dolor, qué características tuvo. Ustedes piensan que un paciente que le tuvo dolor de más de 20 minutos es un infarto hasta que no se demuestre lo contrario. Es un infarto clínico. Si el dolor era producido por un momento de isquemia y le dolió más de 20 minutos hasta el extremo que ese criterio solo lo convierte en un paciente de alto riesgo, tener un dolor precordial prolongado. Y ese criterio te hace que lo estudie a un paciente de urgencia, ¿no? Porque cada vez, como el doctor Sony en el grupo de comité de cardiopatía isquémica siempre ha estimulado a que no dividamos los pacientes con ST, sin ST, sino pacientes que hay que estudiar rápido y pacientes que no hay que estudiar rápido. Y que es una cosa que el doctor Ramiro y Juan, y bueno, qué sé yo, en nuestra institución el doctor Conci, de hace 40 años, dice, no es de ahora, hace 40 años. El dolor precordial prolongado es una situación de alto riesgo. Ese paciente te puede hacer una muerte súbita en el minuto siguiente. Entonces, la duración del dolor es muy importante. No podemos no tener muy en claro cuánto es la duración del dolor. Es la primera vez que le dolió. Es similar al evento coronario previo. Es similar, ¿a usted le dolió el pecho mientras le insuflaban en la coronaria? Ese tipo de dolor es parecido a este. ¿Qué estaba haciendo en el momento que tuvo el dolor? ¿Esfuerzo o estrés? ¿Se aumenta o se modifica con la respiración o con la compresión? Si hay síntomas acompañantes, la sudoración es un signo de mal pronóstico. Entonces, esto lo tienen que tener muy en claro y las características clínicas muy en claro porque son tan o más importantes que el electro, seguro y que la troponina. Estas son la cantidad de pacientes que hemos visto en el último año. Acá pasamos, en este grupo bajo de enero, febrero, marzo, pasamos. Nosotros para ingresar a nuestros pacientes los ponemos en esta ficha que va cuando pedimos la troponina, eso hace una lista, entonces tenemos cómo corroborar todas las troponinas pedidas, tienen que tener su ficha. Y acá cuando pasamos de la historia escrita a la historia digital, fue un problema ahí de manejo, entonces bajamos la cantidad de pacientes, pero desde mayo empezamos a subirla y te diría que en este último semestre, estos últimos 5 meses, hasta tenemos más pacientes que el año pasado. Estos son en negro, son la cantidad de pacientes por mes, ven acá están todos los meses, y en gris es el año pasado para poder comparar cómo estamos en respecto al año pasado. Esta es la cantidad de tiempo, miren, este es el porcentaje de pacientes que le hacemos en electro en menos de 10 minutos. Y esta es la mediana. ¿Se acuerdan? Mediana es, ustedes ponen todas las cifras de los pacientes y el número del medio es la mediana. ¿Qué significa? De ese número para arriba es el 50% de los pacientes, de ese número para abajo el 50% de los pacientes. Esta es la mediana que tenemos entre 5 y 6 minutos para hacer un electro y entre el 97 y 98% de pacientes hechos sobre 1.100 pacientes, este periodo de noviembre del año pasado hasta este,
Y lo que te pide el American College es que esto sea por encima del 90. Por eso es que esta línea naranja está en el 90. Tenemos que estar siempre por arriba de eso. El electrocardiograma se debe hacer en los 10 primeros minutos del paciente. Debe ser interpretado por un médico calificado. Si le llega, ya le va a tocar vivir. Yo cuando estábamos haciendo una base de YAM con elevación del ST, me acuerdo que haber visto un electro con un servicio de emergencia muy conocido de acá, que tenía un supradesnivel de B1 a B6 y decía electrocardiograma inespecífico. Y el paciente, y después lo habían, no me acuerdo si lo habían internado, lo habían dejado en la casa, creo. Entonces, yo creo que no es la situación de ustedes, pero como para cualquier otro médico, si está escuchando y no es específicamente cardiólogo, si nosotros no entendemos el electrocardiograma, tenemos que hacerlo ir a la guardia al paciente. Si no tenemos dudas, hay que hacerlo ir a la guardia. No nos podemos creer como que no lo termino de entender, entonces no digo nada. Y eso pasa, chicos, pasa mucho más de lo que se dice. Que no entiendo el electro, no tengo el electro y lo mando a internar. Ustedes siempre piensen en el paciente. Nunca se van a equivocar si siempre piensan en el beneficio del paciente, ¿no? No en el nuestro, sino en el beneficio del paciente. En los signos coronarios sin elevación del ST puede ser normal en más del 30%. El mensaje que yo diría de electro, que el electro más peligroso en un dolor de pecho es normal, porque nos puede hacer confundir que el paciente no tiene nada. Las alteraciones que nosotros tenemos que buscar serán la depresión del ST, la elevación del ST y los cambios en la onda T, que seguramente ustedes ante esos electros no van a tener duda que el paciente lo tiene que internar. Sí, quizás hago un agregado en la elevación del ST, porque en ese tenemos que actuar inmediatamente y nosotros en 5 minutos tenemos que activar hemodinamia, con 5 o 6 preguntas rápidas. ¿Tiene alergia, no tiene alergia? ¿Tiene traumatismo en los últimos 15 días? ¿Tiene una cirugía en los últimos 15 días? Falla renal severa, y activamos hemodinamia. Después, hasta que tengamos hemodinamia, todo, terminamos de ver los otros detalles, pero nunca podemos demorar en pedir el laboratorio, en activar hemodinamia. Vos vas a pedirlo, obviamente, al laboratorio, a la placa, todo, pero en activar hemodinamia no. Hemodinamia tiene que saber casi instantáneamente que cuando vos viste el ST supra, en que él ya tiene un paciente para dilatarlo, porque si es un horario fuera de trabajo, para que venga, y si no, para que le hagan lugar en la sala de hemodinamia. Mientras que llega, uno va viendo todo el resto de las cosas que tenemos que ver en estos pacientes. Si los pacientes, las derivaciones estándar no son concluyentes, tenemos que hacer las adicionales, que son B7, B8, B3, B4R. Y mi consejo es que lo hagamos siempre eso. No tenemos que esperar a tener duda para hacerlos a eso. Y recordar que la oclusión de la arteria circunfleja es solo detectada por derivaciones B7 a B9 y el ventrículo derecho por B3 y B4R. Este es un electro que está mal la calidad, disculpen, pero realmente, si ustedes vieron este electro, ¿no? Ven que hay todo un cambio en la cara anterior muy marcado, ¿no? Y fíjense, hasta si se van a ver acá en D3 también parece, ¿no? Por ahí creo que ABR no era muy claro, pero un gran compromiso del ST con una inversión de la onda T grande, que uno, en principio, si ustedes me lo han dicho a mí, con un paciente con Angor, y este electro es de un estudio inmediato por la gran cantidad de zona amenazada. Y fue lo que pasó con este año. Tenía 57 años, tenía angina de pecho y disnea, tenía troponinas elevadas, y cuando le hicimos el cine no tenía lesiones coronarias. Y entonces ahí le empezamos a prestar atención a la disnea que tenía, y nos empezó a llegar el laboratorio que habíamos pedido apenas ingresó el paciente, y nos llegaron unos dímeros D elevados. Entonces ahí vimos que le hicimos un cateterismo pulmonar y tenía una embolia pulmonar masiva. Y si ustedes saben qué pasó, y después de eso nos terminó diciendo el paciente que, claro, porque yo también tuve un síncope, me desmayé, dice, ayer, y me golpeé la cabeza. Después que habíamos hecho todo esto, y le habíamos abierto la pulmonar y se le había hecho trombolítico en la pulmonar y todo, y tenía una hemorragia cerebral, que gracias a Dios le pusimos un filtro de vena cava, no pasó nada, es paciente mío, yo lo controlo y está muy bien, pero vean lo que son detalles del interrogatorio, hay que investigar, preguntar, y muchas veces lo claro no es tan claro, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ser minuciosos en este tipo de pacientes. Esto es un clásico que siempre se dice, y usted lo deben tener claro, este es un paciente con dolor de pecho típico, y con este electrocardiograma, yo no sé qué posibilidad tienen de hablar ustedes, pero esto es un bloqueo de rama izquierda con los criterios de Garbosa, que se acuerda que son
la elevación concordante del segmento ST, que ustedes lo pueden ver que está acá en D1, lo pueden ver que está en L, ¿no? Que son, y que después los otros criterios, como el descenso en B1, B2 y B3 del ST, y un ST supra de más de 5 milímetros, ¿no? Entonces, siempre ante un llama izquierda, pensemos, y Angor, en los criterios de Garbosa, y también pensemos que si el llama izquierda con Angor, el electro prácticamente está inhibido de mostrarnos con claridad, excepto que sea un ST supra, manifestaciones isquémicas, tenemos que darlo como positivo y tenemos que estudiar ese paciente. Pasamos a las troponinas, vamos a hablar un par de minutos sobre los biomarcadores. Este es el tiempo puerta troponina, tiene que ser menos de 60 minutos, tiene que estar en menos del 90%, esto es lo que nos sugería el American College, y este es el porcentaje de veces que lo hacemos en menos de 60 minutos, y este es la mediana en minutos del test, que es entre 37 y 39 minutos. Esa es la mediana en general, porque hay momentos en que se demora más y momentos que se demora menos. Ustedes se acuerdan que mediana es el punto intermedio, que es 50% por arriba, 50% por abajo, y este es el porcentaje de pacientes que están estos. Los biomarcadores son pequeñas proteínas que están dentro de la célula miocárdica, que cuando sufre la célula miocárdica sale al exterior. La troponina T es la que utilizamos nosotros, la que se llama ultrasensible, que es la de quinta generación. Esto no los quiero hartar con esto, pero esto es un poquito lo que explicaba, que acá adentro están las troponinas y que la ruptura de las troponinas son las que nos hablan de lesión. Y que, bueno, en todas las líneas guías lo que se hace es que deberíamos utilizar troponina ultrasensible en la evaluación del dolor de pecho. 2 o 3 criterios importantes sobre la troponina. Bueno, también otro criterio muy importante en cuanto al laboratorio, que nunca podemos terminar de evaluar correctamente un paciente coronario si no sabemos el hematocrito y la hemoglobina, y si no tenemos claramente una función renal, porque la función renal altera los niveles de troponina. En realidad la troponina, cuando está completa, no pasa por el glomérulo renal, pasan partes. Entonces, cuando la troponina se rompe, pasa a través de los túbulos en las personas normales. En la que tiene falla renal, se va acumulando las partecitas de troponina en sangre, y los test de troponina no saben identificar partes completas o incompletas. Entonces, siempre los pacientes que tengan disfunción renal, a medida que sea mayor, van a tener valores anormales de troponina, ¿no? Que eso le quede bien claro. Y en general el paciente renal también es un paciente coronario o con un alto riesgo cardiovascular, porque la enfermedad renal está muy relacionada con los mismos factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Asimismo, les comento que el NT-proBNP también tiene mucha importancia y también se sube con la falla renal. Acuérdense que la bilirrubina puede alterar los niveles de troponina, que la ingesta de biotina, que son algunas de estas vitaminas, pregúntenle, que vieron estas dietas especiales que hace la gente hoy, puede dar falsos negativos, o sea que preguntemos si están tomando biotina en el momento de hacer una troponina. Y a mí la única forma, una de las veces que me ha dado constantemente la troponina elevada son cuando hemos evaluado una miopatía y quedan falsamente elevada la cifra de troponina elevada. En los protocolos, les voy a hacer simple porque hay muchos protocolos, los 2 o 3 criterios que nosotros tenemos que ver. Lo importante es que cualquier troponina que nosotros midamos tiene que tener 3 horas de ya haber que tiene dolor, o sea, tiene que tener una ventana de 3 horas. Por más que digan, que yo le estoy haciendo el protocolo de 1 hora. 1 hora se refiere desde que el paciente llegó a la próxima troponina, pero no se refiere al inicio de los síntomas. Todos los protocolos son con 3 horas. Ese es un dato muy importante que ustedes lo sepan. Todos los pacientes que tienen un dosaje de troponina tienen que tener 3 horas de ventana. Si no, hay que hacérselo de nuevo cuando tengan las 3 horas de ventana. El valor de troponina normal, por lo menos la troponina T que utilizamos nosotros, ultrasensible, es menos de 14. Y se considera como de bajo riesgo cuando vos ves el paciente y tiene menos de 6 y ya pasaron a 3 horas, a tal extremo que algunos algoritmos de Europa con menos de 6 lo dan de alta. Y la otra cosa que se tiene en cuenta es la delta, que es la variación del nivel inicial de troponina. Cuando es más de 5,
entre 1 y 3 horas que vos le haces la segunda troponina, sobre todo en ese grupo que tenés duda, es más de 5, eso te sugiere que tenés que seguir evaluándolo al paciente. Si el valor es menos de 5, hay que tomarlo como un mismo valor con respecto al previo. Esto si nosotros solamente estamos hablando de troponinas. Esto es un poquito lo que les comentaba previamente. Esto es un lineamiento que pueden servir, que los pacientes que tienen troponina alta van obviamente, van a un test de riesgo. El troponina que tiene más de 3 horas y en menos de 5 en la I o menos de 6 en la troponina, en este score que sale publicado en el JACC, ve que dicen rule out, que es el que le digo yo, que se descarta infarto, y se da de alta, y entre los que tienen 6 y 14 es un riesgo intermedio, que se hace un retest de nuevo. Si es menos de 3 se da de alta, y si es más de 3 se hace un test adicional. Yo creo que la troponina es muy importante saber estos valores, pero hay que tomarla dentro del contexto clínico del paciente. Good. Esto es para que veamos el tema de los electros. El ARGEN-YAM. ¿Qué porcentaje de gente lo hace el electro rápidamente? Vea que el 65% de la gente lo hace en menos de 10 minutos. Y hay un 10% de pacientes que se demoraron más de 1 hora en hacer el electro, y un 35% que se demoraron más de 10 minutos. O sea que vean esta gente cómo llegamos ya con el puertabalón. Si se demoraron más de 1 hora en hacerle el electro, el 10%. Son la gente que consulta tarde, a lo que hacen el puertabalón tardío. Es muy difícil salvar músculo si empezamos haciendo el electro así. Entonces, vean lo importante que es el puertaelectro. Este es el RENASCA, Registro Nacional de Síndrome Coronario Agudo. 72%, mejor que menos de 10%, pero hay un 28% que lo hace más de 10 minutos, pero hay un 10% que lo hacen más de 60 minutos. Lo bueno es que lo pusieron por lo menos, porque podrían no haberlo hecho. Entonces, y fíjense cómo no estamos acostumbrados a hacer cosas con veracidad absoluta. Cuando vos tomabas el tiempo, hubo un 26% que se demoraron 0 minutos en hacer el electro. O sea, ingresaba el paciente a las 11:20 y a las 11:20 tenía hecho el electro interpretado. O sea, eso obviamente no era real, ¿no? Porque no existe que en 1 minuto te hagan el ingreso al paciente, el electro y lo interpreten. Entonces tenemos que decir siempre la verdad, porque la única forma que podemos mejorar es diciendo la verdad. Porque si nosotros nos mentimos, primero que estamos haciéndole daño al paciente, y segundo, nunca vamos a mejorar, ¿no? Y para eso no tenemos que medir. Si no nos medimos, no tenemos nada. Este es el puertaelectro que yo les comentaba, último año, los porcentajes, la mediana, que ya lo hablamos recién. Esto es 10.900 pacientes. Esto es anualmente. ¿Cuántos pacientes vistos anualmente? Esto no está completo, por eso es menos, pero vamos a terminar más o menos en ese número. Los puertaelectros de los 8 años que estamos haciendo esto, los puertatroponinos 8 años, y el puertabalón también de todo ese tiempo. En negro está la mediana del puertabalón, y esto está el porcentaje, que lo que pide la American College es que sea por encima del 85%, en menos de 90%. Estos son los promedios anuales de puertabalón y de porcentaje en rango. Esto es lo que tenemos que tener. Y a veces vamos a ver algunas cosas que no están óptimas, pero no importa. O sea, obviamente que sí importa, pero la única forma de... Nadie hace todo bien. El que dice que hace todo bien es porque no se mide. Entonces, nos tenemos que medir para decir qué es lo que tenemos que mejorar. En un curso que hacíamos nosotros nos decían en Estados Unidos que cuando vos decías que no hay problemas, es un gran problema. Cuando llegan por un servicio y preguntaban cuáles son los problemas que hay, dice, si nos contestan que no hay problema, ese servicio está en un gran problema, porque no sabe los problemas que tiene, porque todos los servicios tienen problemas, ¿no? Es una cosa para que aprendamos, creo yo, que hasta para la vida personal de cada uno. En cuanto a los scores de riesgo, nosotros utilizamos el hard score. El hard score es el único score que está hecho y sus variantes, porque está el hard score sin troponina, está hecho para la gente que tiene dolor de pecho, porque se usa el TIMI, el GRACE, que no son hechos para gente que no sabe qué tiene en la guardia. Este es para gente que no sabemos qué tiene. Es de diagnóstico en la guardia. El TIMI, el GRACE,
son para infartos o para IAM sin ST, o sea, para gente que ya está internada con un diagnóstico claro, entonces es diferente. Por eso acá, por ejemplo, en historia tiene 2 puntos y es claramente el dolor muy sospechoso, moderada o levemente sospechoso, el electro, la edad, los factores de riesgo, la troponina. Pero ahora yo les digo, entonces, según la cantidad de puntos que tengan y la posibilidad que tienen de tener complicaciones graves a las 6 semanas, que realmente es excelente. Miren que más de 7, la posibilidad que tiene es más del 50%. Ahora yo les planteo, yo tengo un paciente de 40 años que me hizo un accidente de placa porque tenía la lipoproteína A elevada o fumaba, solamente fumaba y no tenía ningún otro factor de riesgo. Entonces tenía altamente sospechoso el dolor, no tenía cambio en el electro porque tapó la circunfleja, tiene menos de 45 años, solamente fuma, o sea que un punto, la troponina como recién llegó es breve o baja, o le puede haber dolido y le calmó y entonces no hizo dolor. Entonces el HAR le da de 2 o de 3. Entonces es bajo riesgo. ¿Le parece que un paciente que tiene mal la circunfleja colgando y que tiene ese cuadro que yo le presenté es de bajo riesgo? No. ¿Significa eso que el score no sirve? No. Lo que nos significa es que nosotros cuando veamos un score tenemos que verlo dentro del contexto clínico del paciente. Por eso le decía que nuestro entendimiento de la situación de los síndromes coronarios agudos, el dolor típico rompe los esquemas y los scores. La persona que presenta un dolor precordial típico hay que investigarla más, con más troponina, cámara gamma, ecoestrés, ergometría, cateterismo, pero no es alguien que porque solamente tenga la troponina normal y tenga un angor típico, lo podemos mandar a la casa. Esto es cuando se compararon diferentes el tipo de predicción que tienen los distintos scores de riesgo, como el Pursuit, el TIMI, el GRACE, el FRISC. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que se evaluó? Y el valor de predicción. Cuando ustedes lean así, ¿sabe qué significa eso? Significa que tiene un 84% de posibilidad de pegar y 16% de errar. Por eso, mientras más cercano sea al 1, tiene menor posibilidad de equivocarse. Un score de 0.9 significa que tiene 90% de posibilidad de éxito y 10% de error. Entonces el HAR, cuando se compararon los estudios, era el mejor score. Entonces, mensajes sobre los scores son útiles. Debemos utilizar los scores. Es más, la línea guía es una indicación 2A, utilizar score. Nos obligan siempre a tener en cuenta algunas variables que por ahí se nos pueden pasar. Uniformiza la evaluación, hay menos variabilidad, eso estandariza mejor que lo que hablábamos al principio. El score HAR incluye la presunción clínica. Nosotros en nuestro algoritmo utilizamos el HAR score, los scores son útiles, pero no debemos anular nuestra capacidad de razonar y tenemos la libertad para obviarlos cuando nuestro criterio sea diferente y quizá un dolor típico, la aparición del dolor después de estudios sea la causa más importante para obviarlos y seguir estudiando al paciente. Esto es alguno de los 2 protocolos que tenemos para bajo riesgo y más alto riesgo. Esto es un postulado de distribución de pacientes. Vean que la mayor cantidad de pacientes son bajo riesgo, que se ven en la guardia. 16, ya pasó el no STEMI, lo pasó. Esta clasificación da para discutir. El no STEMI, teóricamente, un Angor con 15 de troponina es un no STEMI y con 13 angina inestable. Me parece que el nivel de troponina debería ser más alto para que realmente identifique personas de diferente riesgo. La gente cuando tiene más edad tiene más troponina, cuando tiene más edad tiene más disfunción renal y eso le hace tener más troponina y entonces ante el dolor típico, un paciente de 40 años aquí inestable y el de 73 ya sin ST. Me parece que la troponina va a tener en algún momento una revalorización y quizás que un valor entre 70 y 100 sea realmente que aplique al YAN sin STEMI. ¿Por dónde entra nuestro paciente? Estos son 2.200 pacientes STEMI y no STEMI. Entran. Todo esto es guardia, 65% guardia, 10%, 11% servicio de emergencia médica. Internado sin síndrome coronario agudo. Lo que yo le decía, toda la institución tiene que ser unidad de dolor de pecho. Si vos estás internado porque te operaron de la vesícula y te duele el pecho, te tienen que hacer ver. Si te hicieron una angioplastía y te duele el pecho posteriormente, también te tienen que hacer ver. Si entraste por insuficiencia cardíaca y te duele el pecho, también. Entonces, un 8% de los pacientes son gente que está internada y que no tenía diagnóstico de síndrome coronario agudo.
el 8% son derivados, e internación directa son gente que fue al consultorio, al turno que tenían con su paciente, con su médico, y lo internaron porque le contó que estaba con dolor de pecho o algo así. Entonces, el 77% de nuestros pacientes ingresan caminando. O sea que el puerta electro tiene que funcionar, es perfecto, y el puerta troponina para que nosotros hagamos una buena evaluación de estos pacientes, porque la mayoría, como nos salía en el RENASCA, que era 82% de los pacientes, van caminando a la institución. Entonces también, qué sé yo, como el pretratamiento, que es un tema que se habla mucho, a esta gente se lo va a poder usar poco, porque tenés 77% que te vienen caminando. Me refiero al pretratamiento que hacemos antes de que ingrese al paciente, no al pretratamiento que hacemos cuando el paciente ya está internado. Dos palabras de la tomografía. Acostúmbrense a ver la tomografía de los pacientes que tienen. Esto es una tomografía, vean, esto es una descendente anterior, una diagonal totalmente calcificada. Esta es la aorta acá, y acá sale la coronaria derecha y acá sale la coronaria izquierda. Eso, una lesión también ahí de la coronaria derecha. Entonces, no dejemos de evaluar la tomografía de tórax para identificar el calcio coronario, aunque no sea gatillada, aunque no sea el score cálcico que uno pide, una que se pide por una neumopatía, por un cáncer, por otra patología, un traumatismo, a valorar a nuestros pacientes, porque eso es muy importante. El paciente que tiene score cálcico cero, este es un estudio muy interesante que salió el valor del calcio para descartar enfermedad coronaria severa. Vean que el paciente que tiene calcio cero, la posibilidad que tenga una enfermedad severa que requiere revascularización es menos de 1 en 200, tiene un valor predictivo del 99.3, y por ahí no le hace falta hacer un score cálcico, sino con que ustedes vean la tomografía y ven que no tiene calcio en las coronarias. Si ustedes se van con el tomografista de su centro y ven 3 o 4 tomografías, van a ver lo simple que es ver las tomografías con calcio. Y acá este es un artículo también muy interesante, que es del 24, que habla ellos evaluaron calcio coronario en gente que se había hecho tomografía por otras cosas, y lo derivaban, dividían entre que tenían poco, leve o mucho calcio. Esto dicen ver non-gated, significa que no está gatillada por la frecuencia cardíaca, entonces no es un score cálcico. Pero vean simplemente ahí cómo se ve una DA que no tiene nada, acá tiene un leve calcio cerquita del tronco. También es importante dónde está el calcio. Vean acá cómo está la DA toda marcada, y acá está toda dibujada y está un poquito la paralajama, la circunfleja, o sea, claramente. ¿Y qué es lo que sugiere? Que la gente de score cálcico cero, si no tiene otros lugares donde tenga placa de heteroma, no habría que tratarlo, pero el que tiene score cálcico no cero, ya tiene que estar bajo tratamiento de estatinas, y aquel que tiene un calcio moderado severo, hay que valorar la posibilidad de la antiagregación. Estos algunos datos de los pacientes nuestros. Vean la cantidad de sexo masculino según los cuadros clínicos. Vean cómo a medida que nosotros, el STEMI tiene 85% de varones, el no STEMI 73%, la angina inestable 70 y 60%, y el grupo que no tenía, ¿se acuerdan que decíamos el otros, que no era síndrome coronario agudo, tenía 58% de varones? El hecho de ser varones en patología de mayor riesgo eran más frecuentes, claramente los varones 4 veces más frecuentes. Este es las edades, como el grupo por encima de 60 años, todos pacientes más serios, más severos, como aquí inestable, YAN sin ST y YAN con ST, que otros y el grupo de bajo riesgo, ¿no? Esto también más de 60 años, unos radios a favor de que aumentaba el riesgo, si vos tenés más de 60 años, de tener síndromes coronarios agudos. Esto un poco para hablar de mortalidad, también 1 de noviembre del 23 a 1 de noviembre del 24, puerta electro 97%, puerta troponina 97%, puerta balón 88%, esa es la mediana del puerta balón, mediana de puerta electro, puerta troponina, 24% de internación. Esto es qué estudio confirmatorio le hacemos. El 70% le hacemos el estudio confirmatorio en 72 horas y el 8% le hacemos confirmatorio en el día, ¿no? Y estas son la cantidad de óbitos. En el grupo 3 había 5 óbitos, y en el grupo 2 había 2 óbitos, 1,6% de mortalidad en angina inestable, sin ST 2,2%. Este es por donde ingresan, guardia el 86%, y esto es una discriminación sobre los servicios de emergencia. El servicio urgencias, que es el de ODE, el que tenemos mayor cantidad de ingresos.
Esto es, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque yo cuando veía la diapositiva te digo, va a agarrar el doctor Ramiro Castellano, me va a tirar un zapallo de allá de Tucumán, pero estos son, si hay alguien que estudia los síndromes coronario agudos, somos nosotros y somos quizás que hasta excesivo en estudiarlo, pero si nosotros valoramos todos los pacientes que consultan en la guardia, los porcentajes son menores. Entonces, estos no son todos los pacientes que están internados, sino estos son todos los pacientes que quedaron catalogados como angina inestable. Algunos se internaron, otros no. Pero esta es la tasa de uso, que está muy bueno tener esto. Yo quisiera saber cuántos centros tienen la tasa de incidencia de cine y de angioplastía a cada grupo de pacientes. Bajo riesgo, no le hacemos prácticamente cine a nadie, el 1% le hacemos cine, al 44% de lo de angina inestable y 20% angioplastía, no STEMI 55% y 38% de ese, que es el 70% de los pacientes no STEMI le hacemos angioplastía, y STEMI 85 cine, 83, esto no es más alto el número, en general el número es 90 y pico, nunca es 100, porque también estamos cerca de un grupo de una villa que hay cerca, y nos mandan, a veces nos llevan a la gente ahí, y nosotros no podemos tratarlo con una angioplastia a alguien que no tiene ningún tipo de cobertura. Entonces, en general, hacemos doble integración, anticoagulación. Alguna vez hemos hecho algún trombolítico y se deriva al hospital público. Entonces, hay algunos pacientes que se hacen derivación. Pero vean que los que aparentemente eran otros también terminan en algún momento estudiados, ¿no? Entonces, no siempre el otros es una patología de bajo riesgo. Este es el nivel de troponina según la cantidad de... 5 minutos, gracias. Sí, ahí terminamos. Vean que a medida que las troponinas son más altas, esto está más elevado. Estos son los valores de hard score, que son más elevados mientras el paciente es de mayor riesgo. Esto es una diferencia en cómo estudiamos los varones y las mujeres. Obviamente, del total de pacientes, que incluye los 13.000 eso, al 19% le hacemos cine y al 13% le hacemos angioplastía. Eso incluye lo de bajo riesgo, lo de angina inestable y lo de otros. Y al 11% de las mujeres y a ese el 5%. Lo que yo le quería transmitir es que miren la tasa, primero, de incidencia de estudio diferente y de revascularización diferente. Estudiamos solamente al 11 y versus el 19% de los varones, 11 mujeres, 19, y le hacemos angioplastía al 63% de los varones y al 44% de las mujeres, que es también lo que dice la bibliografía. Bueno, los miércoles hacemos una reunión, todos los miércoles, que alguna vez lo voy a invitar al doctor Ramiro y al doctor Juan para que nos den alguna charla ahí, que habla, una semana es el grupo de dolor de pecho y síndrome coronario agudo, y la otra semana es el grupo de insuficiencia cardíaca. Tips para terminar. El electrocardiograma normal no garantiza que el paciente no tenga nada. Fundamental. La troponina normal no significa que el paciente no tenga enfermedad coronaria severa. Los pacientes con enfermedad coronaria, los pacientes jóvenes, pueden tener enfermedad coronaria, ya sean las dislipemias hereditarias, pueden ser la miocardiopatía hipertrófica o el consumo de drogas. Nos acordemos, las dislipemias familiares severas son 1%, tiene incidencia de 1 por año por millón de habitantes. Entonces, Córdoba tiene 4 millones de habitantes, nosotros tenemos 4 dislipemias graves por año, y en 10 años tenemos 40, en las cuales algunas se manifiestan con infarto a los 19, a los 20 años. Entonces, algún día nos va a tocar un infarto de 19, 20 años con enfermedad coronaria por una dislipemia severa. No olvidemos de eso. El dolor epigástrico, siempre pensemos que el dolor epigástrico es coronario y le hagamos un electro. La embolia de pulmón causa dolor precordial y disnea. El dolor dorsal puede ser una disección aórtica, por eso la dímero D es una ayuda muy importante en los pacientes que tenemos complejos. Aprendamos a utilizar la tomografía de los pacientes que se hacen por otra cosa. Cuando no hay un diagnóstico claro, hay que repetir el electro. Recordemos que son cuadros dinámicos. El que no es ST, a la media hora se vuelve ST. Al que era coronaria moderada, se vuelve a la media hora coronaria severa. No confiemos ciegamente en el interrogatorio de otro médico. No es porque vino el otro médico, me dijo, yo creía. No, si yo no estoy seguro, voy y le pregunto yo. De nuevo, como si no hubieran dicho nada, repito todo el esquema de pregunta nuevamente.
Un dolor típico debe tener un estudio que lo confirme más allá de la troponina y el electrocardiograma. Siempre las troponinas deben tener 3 horas de ventana. Las troponinas tienen alteraciones, recuérdense la disfunción renal, la utilidad de los dímeros D. No nos olvidemos de ver el hematocrito y la hemoglobina. Muy importante, informen adecuadamente a la familia previa, durante y después de los procedimientos de riesgo, por una situación de que a veces nos volvemos locos y nos ponemos a pensar solamente en eso y la familia hace 5 horas que no sabe qué le pasó al paciente y si después las cosas no andan bien, eso lo van a vivir con un sufrimiento más allá de la mala evolución del paciente. No, nada más. Bien. ¿Verdad? Ahora sí. No. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Chao, güey, con Ramiro. Cualquier cosa. ¿Alguna pregunta? Lo que yo quiero rescatar, que coincido totalmente sobre lo que ha dicho el doctor Quiroga, es la trascendencia del interrogatorio. Nosotros debemos estar entrenados en interrogar. Tenemos que entrenarnos todos los días en interrogar al paciente. Tenemos que saber interrogar, doctores. Piensen ustedes siempre que el interrogatorio está encima del electrocardiograma y está encima de la troponina. Lo vemos todos los días. Así que deben entrenarse muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Walter. Debemos entrenarnos en interrogar. Debemos desarrollar la capacidad de interrogatorio todos los días. Yo trato personalmente de interrogar todos los días a los pacientes de unidad neurológica, para que ustedes se den cuenta que llega un momento en que el interrogatorio les va a ser muy fácil y les va a ayudar fundamentalmente. No olviden, el interrogatorio está encima de la cinecoronariografía, del electrocardiograma y de la troponina. Muy bien, Walter, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Walter, hay una unidad de dolor, los que descartan que son coronarios y tienen un valles alto, muchos factores de riesgo, ustedes ya los mandan con un tratamiento farmacológico intensivo, independientemente que no tenga diagnóstico de nada agudo. Nunca en general sugerimos el tratamiento, pero sí tienen una forma, que por eso, viste, te mostraba ahí una que decía 72 horas. En general, le quiero llegar a esa diapo para que te muestre bien. Tienen una forma de pedir el estudio confirmatorio en 72 horas. ¿Viste? Entonces, y tienen un turno especial. La unidad de dolor de pecho tiene la forma de generar turno en las próximas 72 horas en los pacientes que vos tenés algún grado de sospecha. La idea es que la mayoría de los pacientes que, aunque tenga factores de riesgo, que se vaya, aunque sea con una ergometría, que tengan algún grado de valoración de la patología que tuvieron. Yo agregando un poco lo que decía el doctor Ramiro, la gente, no menospreciemos la capacidad de la gente. Nosotros por ahí tenemos la suerte de trabajar con gente que está más instruida, pero no menospreciemos la capacidad de la gente. La gente se da cuenta cuando tiene una patología grave. La gente dice, ese dolor, doctor, no me gustó, porque no le puedo explicar qué fue, pero a mí no me gustó. La gente se da cuenta cuando tiene un cuadro grave, ellos mismos te describen, vine porque no me gustó cómo fue el dolor. Entonces, recalcando un poco de lo que es los estudios. Y con respecto a los estudios complementarios, no es, le digo porque por ahí el que no cuenta con cámara gamma, ahora tenemos una cámara gamma que también hace score cálcico, entonces es de mucha ayuda, el score cálcico 0 es de muy poca probabilidad que tenga alguna cosa coronaria severa. Hay un estudio que estudiaron, un estudio de un grupo de Miami, estudió 3.000, 4.000 personas y a todos le hizo multicorte para ver si en la unidad de dolor de pecho. Y entonces, con contraste, entonces le veían las coronarias si tenían disección
y si tenían embolia de pulmón. Y lo que pudieron corroborar ellos era la relación del score cálcico con lesiones obstructivas, que es muy importante porque, y entonces corroboraron que el valor predictivo del score cálcico 0 era 99,6. O sea, era realmente muy superior al electro en un score predictivo. ¿Quiere decir que es imposible que uno tenga score cálcico 0 y lesiones coronarias? No, no es imposible, pero es muy, muy infrecuente. Arturo, ¿querés una presa? No, hola Walter, soy Arturo Fernández Murga. Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Excelente tu charla, Walter. Bueno, era Muchas justo gracias. lo que dijiste al final, era qué valor le das vos a la tomografía en la unidad de dolor de pecho. No tan solo pensando en lo coronario, sino en los diagnósticos diferenciales. Mira, nosotros, mira, eso es excelente. Yo intento siempre, y creo que con el ejemplo, tratar de, que a mí me gustaría que los chicos más jóvenes eh, nos acostumbremos a ser lo más sincero posible, ¿viste? Entonces, nosotros no tenemos tomógrafo, vamos a tener el mes que viene multicorte con contraste. Tenemos un multicorte de 32 cabezales y ahora vamos a tener uno de 128 cabezales, pero con el 32 cabezales no sirve para hacer coronariografía. Entonces, en eso yo tengo la experiencia de hacer en otro lado, pero no en la unidad de dolor de pecho. No tenemos mucho uso, que yo creo que es una cosa que tenemos que utilizar, el uso del score cálcico en la guardia, que te digo que yo creo que en algunas personas sería útil. Sí usamos para esos diagnósticos la cámara gamma. Nosotros tenemos un servicio que está a cargo del doctor Víctor Balestrini, que son realmente geniales porque tienen una preocupación y podés hacer el centello o la cámara gamma en el mismo día y eso se te da en el score cálcico y si es una embolia de pulmón, no embolia de pulmón, entonces tenemos la mayoría de los pacientes que tienen una alta sospecha que los que no van a ir a cine van a cámara gamma y tienen una forma que es hacer cuando un paciente medio dudoso que hacen primero un reposo y entonces le hacen el reposo en el momento que es cercano al dolor o a lo que sugerimos como dolor y entonces ven si en reposo tiene algún déficit. Si ese paciente en reposo tiene algún déficit, va a cine directamente. Si no tiene reposo déficit y tiene tropones normales, va al esfuerzo. Pero eso, mira, acá tenemos un 7% de los pacientes, le hacemos el estudio en el día. No sé si se ve ahí, ¿ve? Entonces, a mí me da muchísimo placer poder mostrar estas cosas, porque yo te estoy diciendo lo que hacemos y ahí está, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, ese es lo que hacemos con los pacientes y si no, cuando sospechamos disección aórtica, en general es basado por los dímeros D, le damos muchísima importancia a los dímeros D. En realidad no hay disección aórtica con dímeros D normales, tiene muchísimo valor predictivo positivo y predictivo negativo, perdón. Y ahí hacemos la multicorte con contraste buscando la aorta, ¿no? Entonces, y hay un grupo especial de pacientes ahora que son los que no tienen lesiones coronarias severas, que viste que muchas veces estudiamos a alguien con un LEV que son los MINOCA, y que bueno, que es todo un capítulo eso, ¿no? Que también por eso cuando vemos la cantidad de pacientes que le hacemos cine y a la cantidad de pacientes que le hacemos angioplastía, hay un grupo de pacientes que en general el paciente con MINOCA deberíamos hacerle a todos una resonancia magnética para identificar a grandes rasgos cuál fue el origen fisiopatológico de esa necrosis miocárdica que sucedió. Bueno, ¿puedo hablar? Sí. Doctor Consi soy. Ah, doctor, no le había conocido. Doctor Consi. Solamente. Gracias por escuchar. Usted Sí, Consi. ¿Ah? Eduardo Flaco. ex Flaco. No, es para mandarle un saludo a los amigos ahí de Tucumán, a Juan, a Ramiro. Decirle a que Ramiro que lo extraño mucho. Sí, aquí está Ramiro, aquí está. Hola, Flaco. El gusto de escucharte. Tanto tiempo. Bueno, es Flaco, ¿no? Pero tanto tiempo. ¿Cómo andás, gordito? Bien, escuchando esto que me encanta. A mí la enfermedad coronaria, vos sabés que ha sido la pasión de mi vida. Así que bueno, yo creo que le ha transmitido Walter nuestra experiencia y lo que estamos haciendo y espero que le haya sido útil a todos ustedes. Realmente lo felicito, ¿eh? A vos, a Walter, a todos. Lo que han hecho es increíble. Realmente uno está admirado.
Eso es más para Walter que para para todos los otros, porque él es el que lleva la bandera de todo esto. No, yo lo nombré al principio y aprovecho ahora que está escuchando, no sé si escuchó al principio, pero usted es el maestro mío, doctor. Y lo mismo que el profe Serra y también Félix. Y para mí, bueno, que me haya escuchado hoy, para mí me infla las coronarias de alegría. Y bueno, y con Juan y Ramiro yo tengo, le digo, que esos médicos que voy a decir, yo cuando sea grande quiero ser como ellos, bueno, cuando era chico yo pensaba eso. Igual que Bueno, les mando un abrazo a todos y bueno, los dejo porque estoy yo, que Walter habla, pero yo tengo que atender consultorio, esto es así. Gracias, Eduardo. El gusto de escuchar. Un abrazo, Abrazo, espero Eduardo. que hayan disfrutado de la charla. No, sí, señor. Bueno, muchas gracias, Walter. Excelente, como siempre, y esperamos tenerte por acá, Tucumán. Felicitaciones, Walter. Muy buena. Dale, dale. Bueno, muchas gracias a ustedes.